¿La apretaste? Ya, perfecto. Ahí estáis grabando entonces. Después de que cuando terminemos cada fragmento de la clase, aprieta el stop en el fondo y ahí se te va a grabar una primera clase y después le puedes poner grabar de nuevo y se te van a grabar tres videos. En general los videos no pesan mucho y eso después me los mandáis si es que yo tengo algún problema acá con esto. ¿Ya? Eso. Así que ya estamos grabando, ya estamos por todos lados asegurándonos, porque después de haber perdido un par de clases, creo que vale la pena, ¿cómo se llama?, hacer este respaldo por todos lados. Empezamos entonces. Gracias, Raquel. ¿Alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada? Porque hoy día voy a continuar. Ya voy a cerrar y voy a ponerme aquí el cronómetro. Para tratar de terminar en 40 minutos. Lo que vamos a ver hoy día es, vamos a cerrar los que nos quedó pendiente la semana pasada, que son los sitios del Paleoindio, básicamente. Vamos a terminar con Pedra Furada, que lo empezamos la semana pasada, y hoy día quiero que revisemos algunas cosas que tienen que ver con arte, ahí vamos a discutir algunas cosas de eso, y ya nos vamos a meter después en sitios de Chile. Yo diría que hay 3 sitios que son como interesantes, bueno, hay más, de hecho, pero me voy a centrar solo como en los 3 que han generado como harta discusión y que tienen como elementos muy, muy interesantes para revisar. ¿Ya? Luego vamos a ir cerrando la etapa del Paleoindio, viendo qué es lo que pasa con la tradición de las puntas acanaladas en este cambio climático que se da cuando se empieza a terminar el Paleoindio. Y de ahí nos vamos a ir directo al cambio climático y el paso al arcaico. En el fondo voy a dedicarme un ratito más o menos extenso para explicar bien qué es lo que está ocurriendo con el clima desde el Pleistoceno hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces vamos a discutir el por qué se da el cambio climático, cuáles son los efectos que tiene, y qué es lo que pasa con las comunidades humanas de cazadores-recolectores que estaban en el Pleistoceno y de repente se ven en un clima distinto. ¿Ya? Y para terminar, ojalá lo podamos terminar hoy día, vamos a meternos un poco en qué es lo que pasa con las poblaciones que empiezan a acercarse al mar en las condiciones del Holoceno, ¿cómo se llama?, del periodo geológico que nos toca a nosotros. ¿Ya? Algunas de estas cosas perfectamente pueden ser aplicables al Pleistoceno, pero como les explicaba la otra vez, como no tenemos muchos datos sobre las poblaciones costeras del Pleistoceno, porque el agua subió, esos sitios están desaparecidos, ya la discusión la vamos a tener aquí para el Holoceno, pero creo que ahí vamos a poder discutir algunas cosas. Entonces, vamos a empezar con el Paleoindio y vamos a terminar tirándonos al mar ya con las poblaciones pescadoras. Preguntas. ¿Se entiende la lógica de hoy día? Si estoy muy acelerado, avísenme. ¿Ya? Es el mate y es el sueño. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, Cassandra, si puede. Eso. Esta la vamos a pasar rapidito porque la vimos la semana pasada. ¿Ya? Estábamos discutiendo un poco, si se acuerdan, los datos problemáticos para la teoría de Clovis First. ¿Ya? Habíamos discutido un poco esta idea de que Clovis era la primera población que habría estado habitando América y que habría generado un poblamiento americano. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo discutimos? Que podrían haber llegado por el corredor libre de hielo ya cuando se despejó ahí arriba, y después empezamos a discutir, ¿es posible o no es posible caminar por ese corredor cuando es muy agreste, demasiado inhóspito? Entonces es posible que se hayan ido por la costa, pero los investigadores que planteaban que Clovis era la primera población americana, decían, no hay nada antes del 10.000 o 12.000 antes de Cristo en América. Y empezamos a irnos más abajo, y apareció Taima, por ejemplo, con fechas también del 12.000, más o menos. Entonces, como, si no hay algo más antiguo que Clovis, ¿por qué tenemos cosas contemporáneas a Clovis más al sur? Si la gente viene del norte al sur. O sea, necesariamente tendría que haber pasado antes. Y aquí caíamos con esta fecha de Pedra Furada, que decíamos, con claridad, en Pedra Furada están en el 12.000, y eso es innegable.
pero hay fechas mucho más tempranas, incluso hay una fecha que plantea cerca del 50.000, y yo les decía que era una fecha problemática, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Discutíamos un poco los materiales de Pedra Furada. ¿Ya? Estas son fotografías sacadas desde los materiales que están expuestos en el museo. La Pedra Furada 1, que tiene una fecha muy, muy antigua, yo les decía que, ucha, por mucho que uno las mira, ¡oh, qué moderno te pasaste, Cassandra! ¿Ya? Si se fijan en Pedra Furada 1, los golpes de las piedras son poco claros. ¿Ya? O sea, ese núcleo que hay abajo, el más grande, eh, da una sensación de que fuera como una piedra quebrada solamente, pero no hay no tiene ¿cómo se llama? No hay una intencionalidad clara. El negativo que hace la lasca incluso también es medio plano, como que en el fondo se hubiera golpeado muchas veces, o sea, en el fondo casi como si fuera un clivaje de la roca. Las otras piedras tampoco tienen un filo muy, muy claro, entonces es discutible. ¿Ya? Yo no digo que no sea, pero por lo menos es discutible. Si nos vamos al que está al lado, ya que sería Pedra Furada 2, aquí las fechas también son súper tempranas, los golpes no son del todo claros, pero si se fijan, y esto es una cosa interesante a revisar, si se fijan, por ejemplo, en el más grande, en el alargado del lado, ¿ya? Por lo menos los golpes están en un sector de la roca y son golpes así como que están, como que en el fondo le pegaron en todo el borde para generar un filo, y en el otro lado de la roca no hay golpes para poder tomarlo sin cortarse. ¿Ya? Entonces, o la que está en el medio, ya también tiene golpes solo en un sector, y en la parte de abajo, por último, queda una especie como de enmangado. ¿Ya? Entonces, aquí por lo menos parece haber un cierto gesto que nos permite decir, ya, aquí por lo menos hay una especie como de decisión sobre algo. Insisto, las rocas no son del todo buenas, el golpe no es del todo claro, pero hay un poquito más parece haber un poco más de decisión al respecto. ¿Ya? Eso es un profesor que era de la Chile, varios tuvimos la fortuna de tenerlo como profesor, él le llamaba el gesto técnico. El gesto técnico, ¿ya? Este era Donald Jackson, ¿ya? El gesto técnico que implica, ¿ya? El golpe, la decisión del golpe. En Pedra Furada 3, ¿ya? Que está allá abajito en la esquina, aquí ya hay una cosa mucho más clara. ¿Ya? Las piedras tampoco son una maravilla, pero por ejemplo la que está a mano derecha, ahí tenemos un tajador, y ese tajador es clarísimo. ¿Ya? Un tajador son estos que sirven como casi como machete. Tenemos toda una piedra redonda que sirve como para tomarlo, y el filo, ¿ya? Con un par de clivajes y todo, pero hay un filo bien, bien claro. Y en el otro lado también, pues tenemos una especie de tajador, hay se puede tomar desde abajo, pero además el lascado que hay abajo es un lascado mucho más claro, pues hay un golpe y se genera esa onda que saca el pedazo de roca para poder hacer una punta con ese lastre. ¿Ya? Ahí hay mucha más claridad. Entonces, ya con Pedra Furada 3 ya tenemos una cosa más clara, y las fechas igual son tempranas. Así, a lo menos 12.000. Si lo alargamos, ya 22.000. Ya puede ser discutible, pero por lo menos tenemos una cosa más clara. Igual echa por tierra la teoría de que hacia el 12.000 solo estaba Clovis. Pasemos a la otra. Y bueno, y esto también es del sector de Piauí, ¿ya? Con fechas que van desde el 12.000 al 8.000. Esto también es paleoindio, pero ya finales del paleoindio. Y en la zona, que esta zona es más tropical, probablemente ya para el 8.000 paleoindio ya se había acabado y estaban completamente en el arcaico. Entonces, estamos hablando que en estas fechas, que son relativamente contemporáneas a Clovis, cáchense el tipo de puntas que estaban haciendo, el tipo de cuchillo, ya aquí claramente esto es cultural. Ya el gesto, ahí es clarísimo. Ya la elección de la piedra, también ahí tenemos un jaspe, pero con un filo espectacular, pues ya se nota claramente ahí la decisión humana para hacer la herramienta. Eso.
Sobre la discusión de la fecha, creo que, no sé si lo discutimos la semana pasada, si no me avisan que me estoy repitiendo, pero no sé, pues pasamos 20, 30 años comprándole la teoría Clovis First a los gringos, ¿ya? Y les cuestionamos al tiro las fechas a los brasileños, ¿ya? Entonces, también yo creo que ahí hay un tema así como medio de que estamos bien, como se llama, colonizados en la cabeza de que si es gringo es bueno, si no, si es latinoamericano no, ¿ya? Finalmente la arqueología es política también, ¿ya? Y ustedes se habrán dado cuenta que hay muchas cosas en todas las discusiones de política que hay en la actualidad, que yo las agradezco bastante, ¿ya? Porque esta idea de decir, no, la política no sirve, creo que es lo que nos ha llevado a lo que estamos, ¿ya? Todo esto es política, la arqueología es política. La discusión que hay sobre posicionar un sitio u otro es político, ¿ya? Entonces, si Brasil está posicionando a Pedra Furada como un sitio antiguo, obviamente es político, y es una política que no es ni siquiera así como una cosa abstracta, es súper concreto. Piauí, el lugar donde está, el estado de Brasil, donde está Pedra Furada, es el estado más pobre de todo Brasil. Y aquí hay una potenciación turística sobre el estado, sobre ese estado. Entonces uno dice, ya, ¿es correcto modificar así como o inventar fechas para posicionarlo? Yo creo que no. Pero sí, por lo menos plantearlo. Ya, qué bueno que me están avisando que me repetí, ¿ya? Eh, pero dejo la idea planteada, ¿ya? Porque en el fondo, sí, yo creo que este tipo de discusiones hay que hacerlas. Ahora, más allá de si el sitio es o no es el más antiguo de América o qué sé yo, Piauí tiene un potencial arqueológico y turístico desde el punto de vista arqueológico que es potente, y pasemos a la página siguiente. Ahora, el problema es que esto es súper complicado plantearlo para necesariamente para el paleoindio, ¿ya? Y este es el gran problema que tiene el arte rupestre en la sociedad en el arte rupestre en general. Es muy difícil fechar el arte rupestre, ¿ya? Entonces lo que les voy a mostrar ahora está asociado generalmente para sociedades tempranas cazadoras recolectoras, pero no necesariamente para el paleoindio, ¿ya? Pero me interesa mostrarlo porque es interesantísimo, o sea, partiendo de esa base, ¿ya? Eh, Todo esto es del sector de Piauí, del área de Pedra Furada, ¿ya? El arte rupestre, y lo hemos discutido largamente en otras clases, ¿ya? El arte nunca es solo una cosa meramente estética. El arte rupestre tiene que ver con un tema de cosmovisión. Aquí hay ideas que están planteadas, es un sistema de comunicación que se está plasmando en la roca y que uno puede en la actualidad tratar de entender, probablemente nunca lo vamos a entender del todo, uno puede ver ciertas estructuras, ¿ya? O ciertos esquemas que se están construyendo, ¿ya? Entonces es interesante discutirlo, no necesariamente como el arte rupestre del paleoindio, pese a que hay algunos autores que plantean que posiblemente esto es uno de los artes rupestres más antiguos de América, ¿ya? No todo el arte rupestre de Piauí es paleoindio, pero sí puede ser bien, bien temprano, insisto en eso, ¿ya? Pero fíjense en las representaciones, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo, una especie de felino con una cola larga, ahí hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y una especie de como felino globo, ¿ya? Está uno detrás de otro. Adelante hay un venado, ¿ya? Porque tiene el cuello más largo, ¿ya? Abajo hay una especie como de pájaro y ahí hay unas personitas que están caminando en rojo. Pero el diseño central, ahí se pueden ver que en el fondo es un círculo con un cuello, ¿ya? Pero en el diseño central es bien interesante, porque lo que tenemos aquí son personas, ¿ya? Pequeñitas, con los brazos y los pies en blanco, que están una al lado de otra, generando una verdadera línea, y están encima de un gran lagarto gris. Y al lado del lagarto gris hay personas en gris también, ¿ya? Que están a un lado y al otro, unas que parecen viejos agachados, y al otro lado unas personas que parecen estar saltando, ¿ya? Y además unas personas mucho más grandes, con un cuerpo como una especie de cepelín blanco, enmarcado en rojo. Aquí hay todo un simbolismo a nivel del color,
a nivel de los tamaños, ¿ya? Y a nivel de las formas, ¿ya? Entonces empezamos a ver que hay una relación entre los animales y los seres humanos, que resulta bien interesante. Arriba, una especie de venado, ¿ya? Que dobla la cabeza hacia atrás, extraño, ¿ya? Y encima dos venados arriba, ¿ya? En rojo. Entonces, claro, uno puede mirar esto y decir, irse por el tema estético, aquí hay harto diseño sobre esto, o nos podríamos ir a una cosa simbólica a nivel de los tamaños, qué sé yo, y aquí Jeremías está preguntando si puede ser una representación totémica, perfectamente. Y de hecho, a propósito del tema totémico, pasemos a la página siguiente. Porque la cantidad de temas que hay presentes en el arte rupestre de Piauí es enorme, ¿ya? Y si nos vamos por el lado totémico, ¿ya? Bueno, aquí hay una imagen que es bien interesante, hasta sexual, ¿ya? En donde aparece un armadillo. Fíjense en el detalle del armadillo, en el caparazón. Está hecho como con puntos, mostrando esta idea como de la escama. Es un armadillo sumamente naturalista, ¿ya? Y hay una persona atrás que le está levantando la cola, ¿ya? Y la persona tiene el pene erecto. O sea, aquí va a haber una relación zoofílica ya entre una persona y un armadillo. Ahora, insisto, este tipo de representaciones son representaciones simbólicas. Entonces, lo que se está planteando acá probablemente tenga que ver con un mito en torno a tótem, y el tótem asociado a animales, ¿ya? No es que aquí haya habido prácticas zoofílicas ya en la prehistoria, porque bueno, no lo sabemos, pero en general eso no es una cuestión que se esté dando mucho. Y además hay un tema eh, que tiene que ver con los mitos. Por ejemplo, yo voy a descansar más adelante en algunos mitos insistentemente. Por ejemplo, hay unos mitos Yamana interesantísimos, ¿ya? Sobre la relación entre una mujer con un lobo marino. Y el mito completo lo que hace es generar la división entre naturaleza y cultura. O sea, está mal que haya una relación sobre eso, pero no obstante, cuando un lobo marino se junta con una mujer, sale un hijo. Pero ese hijo hay un híbrido ahí. Y eso tiene que ver con explicaciones mitológicas sobre el establecimiento de la cultura. Entonces, perfectamente, este tipo de representaciones estarían apuntando a eso. Bueno, ahora, probablemente también hayan, no sé, o rituales vinculados con temas sexuales, todo este tema como por ejemplo del falo erecto, ya es súper marcado y como pueden ver ahí abajo, ya toda la gente ahí con el pene bien parado y con los brazos arriba gritando así, bien contentos, ¿ya? Y hay una fila de gente haciendo eso, ¿ya? Probablemente tiene que ver con ciertos rituales. No los conocemos, no los sabemos, ¿ya? Pero están ahí representados, ¿ya? Y claramente ahí también hay una exageración, pues ya, o sea, un pene de ese tamaño básicamente dejaría en anemia ya a alguien si que se le pone erecto, ya, porque en el fondo lo que estamos hablando acá, ¿ya? Aquí lo están viendo como colas. Fíjate tú que de todas las interpretaciones que yo había visto, siempre se habían planteado como penes, por eso lo planteo desde ese lado. Ahora, claro, pues si lo vemos mirando para el otro lado, se me acaba de dar vuelta completamente la imagen, ¿ya? Pero en general las interpretaciones lo plantean como penes, ¿ya? Entonces ahí hay una cosa como fálica, ¿ya? Pero bueno, sí, pues, podrían ser colas. Ahora el tema es que, claro, pues, las colas tan redondas, no sé si son tan claras como colas, ¿ya? Generalmente cuando se hacen colas, se hacen más terminadas en punta, ¿ya? Ese podría ser una diferenciación. Ahora, insisto, como en las interpretaciones parten desde ahí, ya no hacen una explicación de por qué eso podría ser un pene en una cola, habría que darle una vuelta. Cola de castor, ya, pero ¿hay castores en este sector de Brasil? No. Y entonces ahí uno tiene que empezar a jugar un poco con los contextos. Pero puede resultar un tema interesante ahí para discutirlo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Ahora, hay un montón de cosas interesantes a nivel como de elementos cotidianos representados en el arte rupestre que a mí me gusta señalarlo. Por ejemplo, las de arriba
se han interpretado como la escena de un parto, ¿ya? En donde, por ejemplo, tenemos una mujer o una persona, no sabemos si es mujer, pero se ha interpretado como mujer, con las piernas abiertas y una persona saliendo, ¿ya? Desde las piernas. Lo mismo al otro lado, ¿ya? Como que le están sosteniendo la cabeza y sale algo desde el vientre. Abajo, a mí me llama mucho la atención la síntesis, y que encuentro que es una cosa espectacular, de este personaje, ¿cómo se llama? Antropomorfo, ¿ya? Con la imagen que se ha interpretado como una mujer embarazada. Y ustedes han visto cuando las mujeres están como así, como con casi 9 meses de embarazo, la posición de las manos en la espalda, porque hay un peso en la espalda que se trata ¿cómo se llama? De equiparar, ¿ya? Apoyando los brazos hacia atrás. ¿Ya? Es súper interesante. Es súper interesante la posición porque es muy realista. ¿Ya? Es una síntesis muy buena. O la imagen que está de este otro lado, que es de una ternura infinita. Pues ya, de hecho, eso se ha interpretado como el beso. ¿Ya? Y, y es como está muy bien logrado. Aquí hay una síntesis de las imágenes de temas que tienen que ver con lo humano. ¿Ya? Ahora, claro, alguien podría llegar y decir, ya, pero estos no son seres humanos, son pájaros. Ya, puede ser. Interpretemos, pues empecemos a jugar y empecemos a ver qué es lo que hay alrededor del contexto. Esta figura del beso o la figura de la mujer embarazada, lo que se han interpretado así, ya no superan los 6 centímetros de tamaño, ya son chiquititas. ¿Ya? Aquí están preguntando, ¿es muy común que se hagan representaciones fálicas en el arte rupestre? ¿Tiene algún significado del por qué se repite tanto? A ver, no es muy común, pero sí hay harto, ¿ya? Y depende mucho del contexto del simbolismo de los grupos, finalmente, ¿ya? Porque así como, no sé, por ejemplo, acá en Piauí, insisto, que pueden ser poblaciones del Paleoindio o pueden ser poblaciones del arcaico más o menos temprano, estamos hablando entre el 10.000, 12.000 hasta más o menos el 6.000, podrían ser más o menos algunas fechas, ¿ya? El tema de la representación fálica parece tener una incidencia importante. No, yo no te sabría decir por qué, porque no conozco bien qué tipo de rituales podrían haber presentes. A ver, pero mira, adelántate a la siguiente diapo, Casandra. Por ejemplo, aquí estas representaciones yo las encuentro súper interesantes porque aquí se está mostrando un tema ritual. ¿Ya? Aquí hay un mito que se está explicando. ¿Ya? No sé si se logran fijar más o menos bien con las imágenes. ¿Ya? Tenemos una especie como de rama, un árbol, que en la foto más chica de arriba lo sostiene una persona. ¿Ya? Hay una persona en el medio que está como sosteniendo un árbol y hay un montón de gente que está como levantando los brazos hacia el árbol. ¿Ya? Y estas personas que están levantando el brazo hacia el árbol también hay un par que tienen el pene erecto, ¿ya? O en la imagen de al lado, ¿ya? El árbol parece salir del pecho de una persona, ¿ya? Y la gente parece estar como o cayendo o rodeando a esta especie de rama gigante, ¿ya? Entonces, aquí hay un mito que se está narrando del cual no conocemos nada. Posiblemente tenga que ver con que hay un mito selvático que habla del árbol de la vida, un árbol que contiene todos los animales, todos los frutos, ¿ya? Probablemente provendría de acá, ¿ya? No lo sabemos, ¿ya? Porque además tampoco aquí estamos en la selva, este es un sector de sierra, ¿ya? No tiene nada que ver con el Amazonas ni nada por el estilo. Pero es interesante analizar un poco la estructura de la imagen, ¿ya? Con respecto a si hay mucha representación de falo o del tema de la erección, claro, hay harta, pero yo no te sabría decir qué es lo que realmente está representando, porque la erección en sí puede tener distintos significados, ¿ya? Es como cuando las sociedades que empiezan a tener un tema con la producción, empiezan a representar figuras femeninas y vaginas, por ejemplo. ¿Ya? Entendiendo a la vagina como una especie de instrumento creador. ¿Ya? Por ejemplo, si es que en algún momento ustedes le caen o empiezan a leer textos sobre Taira,
ya que tiene que ver con sociedades productoras las primeras sociedades pastoras, el tema de la vulva del camélido es un tema y está representado muy, muy fuerte en el arte rupestre paira, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema, con el tema del pene o con el tema de la vagina, hay un tema que tiene que ver con la potencia vital, con la reproducción, ¿ya? En el tema del pene, además, ahí se suma un tema que probablemente se toma después y termina en algo medio patriarcal, la idea del falo entendido como un bastón y un bastón de mando, ¿ya? O sea, finalmente los bastones de mando van asociados un poco a eso, ¿ya? Entonces, y ahí uno puede empezar a ver, no sé, en qué momento se genera esta separación de lo que discutíamos un poco la semana pasada, ¿ya? De esta noticia que parece y a mí me pareció súper interesante, que en México y en otros lados se empezó a hacer un estudio sobre cuántas mujeres podrían estar vinculadas con la casa y cuántos hombres, y al final la cosa es casi 50 y 50. ¿Ya? O sea, de 30 y tantos esqueletos, habían 15 que eran hombres y 11 que eran mujeres, y todos tenían atributos de cazadores. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento se empieza a separar, empieza a haber esta división de roles por género? No lo sabemos, probablemente eso también va vinculado a la representación del falo, no hay claridad al respecto, no lo podemos saber y probablemente no lo vamos a saber nunca, pero podemos lanzar la reflexión, ¿ya? Ahí se los tiro ahí para que en algún momento ustedes se lancen sobre esas ideas, ¿ya? Sigamos a la siguiente. Con eso termino el arte rupestre de Piauí. Insisto, no necesariamente es paleoindio, pero me parecía interesante tocarlo, por lo menos, y mostrarlo. Eso, ojo, que esos son solo algunas representaciones. En Piauí hay una cantidad de cosas. Si pueden ir a darle una vuelta alguna vez a Piauí, es alucinante el lugar. El lugar, además de que es geográficamente espectacular, ya la representación rupestre de Piauí es una locura y hay muy, muy poco publicado al respecto. Ya los brasileños han trabajado harto, pero en general hay poca publicación de Piauí. Si nos vamos a los sitios en Chile, ya hay varios sitios en el norte grande, está un sitio paleoindio que se conoce como el Salar de Punta Negra, que es más o menos importante. En el norte chico tenemos a Quereo, a Santa Julia, al Membrillo, ya hay varios sitios interesantes que se han trabajado sobre el paleoindio en Chile, pero yo me voy a dedicar solo a tres. Dos que son como clásicos, más o menos antiguos, el sitio de Tahuatahua, uno, ¿ya? El sitio de Monteverde, después, que es como la estrellita que tenemos, y un sitio nuevo que lo voy a hacer una referencia bien, bien pequeña, ¿ya? Porque me parece que hay que empezar a echarle el ojo, ¿ya? En Tahuatahua tenemos, Tahuatahua es literalmente donde está Tahuatahua ahora, pues ya que antiguamente ahí había una laguna, ¿ya? Una laguna que se desecó a fines del siglo pasado, o sea, a principios del siglo XX, ¿ya? Fin del siglo XIX, principio del siglo XX. O sea, es una laguna que se mantenía perfectamente impecable, sin ningún problema, hasta el siglo XX, cuando la persona que era el dueño de esas tierras decidió convertir toda esa laguna en un sector de cultivo, una cosa que en la actualidad a nadie se le ocurriría, ¿ya? Especialmente con la escasez de agua que hay, bueno, lo desecó completamente, y cuando se desecó la laguna, empezaron a salir unos huesos gigantes, ¿ya? Que empezó a generar todo un mito, y probablemente los huesos ya habían aparecido anteriormente, unos huesos enormes, todo un mito sobre el monstruo de la laguna de Tahuatahua, y eso tiene que ver con un mito campesino, en el fondo. Pero claro, nunca fue un monstruo, ¿ya? Eran animales del Pleistoceno, ya que estaban en el borde de la laguna y que se habían, ¿cómo se llama?, que habían muerto probablemente por la técnica del empantanamiento. O sea, el ser humano los había rodeado, los había, ¿cómo se llama?, empantanado, que se movieran con poca facilidad, y habían terminado siendo carneados completamente en la laguna, y algunas partes de los esqueletos fueron llevados a campamentos que en la actualidad no están del todo claros dónde están. Y entonces la laguna finalmente se convertía en un sitio de matanza, ¿ya? Hay dos ocupaciones en los alrededores de la laguna que están asociados al paleoindio: Tahuatahua 1, que está alrededor del 9000 a.C., y Tahuatahua 2, que es probablemente uno de los sitios más importantes, hacia el 8000 a.C., por lo tanto estamos hablando hacia fines del Pleistoceno. Cuando
el clima estaba, o sea, casi estábamos llegando al Holoceno. Entonces, lo que se estaba matando aquí eran probablemente los últimos gonfoterios, ya que es el tipo de animal que aparece, ya, el que aparece más común, ¿ya? Y se estaban aprovechando esos animales en esta laguna que se convertía en un verdadero oasis para la zona, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver algunas de las herramientas que se estaban usando en Tahuatahua. Ya tenemos un perforador, ya, probablemente para perforar el cuero o hacer algún hoyo en algún hueso, ¿ya? Y un tajador de obsidiana. Ahí ustedes pueden ver cómo la obsidiana es un verdadero vidrio, ya que genera un filo muy, muy fino. Pasemos a la siguiente. Tahuatahua 2, esto es una foto de Lautaro Núñez, ya, siempre le agradezco porque estas fotos no están publicadas todavía, ya. Fíjense en el fondo aquí lo que tenemos son las pelvis de Bonfoterio, y hay 1, 2, 3, por lo menos unas 4 o 5, ya, gonfoterios que se comieron, ya, o se destazaron completamente en este sector, ¿ya? Este es parte de lo que se encontró en Tahuatahua 2, ya alrededor de estos esqueletos ya aparecen los instrumentos con los cuales se estuvo carneando al animal, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Algunas de las joyitas que aparecen, por ejemplo, abajo, porque esto es imposible soslayarlo, esta tampoco está publicada, y también aquí se le agradece a Lautaro Núñez y a Marinka Núñez, que es la hija de ella, que me facilitó esta foto solo para hacer clase, ¿ya? Una punta cola de pescado engarzada en un molar de mastodonte tallado con un diseño que incluso podría ser hasta una cosa estética. Ya, o sea, esa imagen es espectacular. Yo me encuentro con eso y me retiro ya de la arqueología, pero como Big Boss, así, ya, y no vuelvo a excavar nunca más con la idea de no porque nada puede superar esto. Ya después de encontrar algo así, eh, no, en algún momento uno tiene que retirarse. Cuando uno empiece a hablar cosas muy gagadas, yo les voy a pedir, y esto yo se lo pido a mis amigos, se los pido a mis alumnos, si en algún momento empiezo a hablar mucha tontera, díganme, profe, retírese. Entonces me retiro digno, pero para no estar hablando locura. Pues, a uno le han tocado profesores locos, y ahí uno no quiere caer en eso. ¿Ya? Pero fíjense en ese molar, ¿ya? Ahí el molar de mastodonte, y además con el engarce de la punta de cola de pescado, esto es una joya, ¿ya? Es una joya espectacular. La punta cola de pescado, arriba hay dos más, elaborada además en ¿cómo se llama? Cristal de roca. El cristal de roca es súper, súper, súper ultra complicado de trabajar, porque es muy duro y es muy fácil que tenga muchos clivajes, por lo tanto, se quiebra muy fácilmente. Entonces, haber llegado a hacer estas dos puntas de cola de pescado en cristal de roca es un trabajo, pero así finísimo. Y la punta cola de pescado es el tipo de punta con acanaladura que nos toca a nosotros en el hemisferio sur. Por lo tanto, siempre que hay punta cola de pescado es porque está asociado a megafauna, ¿ya? La acanaladura en la cola de pescado está en la base, en esa especie como se conoce como pedúnculo, la patita, el pie, esta especie de, ¿cómo se llama?, de angostura, y que termina en esta cosa que puede ser más escotada o con más cóncavo o más planita. La de la izquierda es más escotada, la de la derecha es más planita. Pero si se fijan, tiene como una especie como de corte circular en esta parte de la base. Eso es el golpe que se le da en la base para generar un canal, que es un canal cortito en este caso. No atraviesa toda la punta como la clovis, pero es el mismo gesto técnico. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como puntas acanaladas en el hemisferio sur. Se han encontrado puntas con cola de pescado en Taima, en Argentina, ¿cómo se llama? En Perú, ¿ya? En Chile, en varios sectores. ¿Ya? O sea, tú te encuentras una punta cola de pescado y es como, ¡pum! Esto es paleo indio. Al tiro, y también, ya los gritos se escuchan hasta Santiago, sea donde sea, ¿ya? Y la gente se puede retirar ya a pasar sus vacaciones eternas ya para el resto de la vida. ¿Para qué sirve ese acanalamiento? Bueno, lo conversamos un poco la otra vez cuando vimos el tema de Clovis. Ahora, en
la punta cola de pescado, para mí es menos claro que pueda servir como un desangramiento, porque es muy pequeño, ¿ya? Puede ser para el engarce, pero no lo tengo, la verdad no está claro. No hay, ahí las discusiones son súper poco, como que nunca han llevado a una definición muy clara, ¿ya? Entonces, a ver, la última imagen ahí es del fémur de Gonfoterio. Y aquí es súper interesante, porque si no hubiera aparecido ni una punta cola de pescado, ni un tajador, ni una herramienta humana, el sitio uno podría decir, ya, entonces es un sitio paleontológico, no paleoindio, no es arqueológico. Paleontológico es solo cuando tengo megafauna y no hay ocupación humana. Ya una cosa paleontológica puede ser desde el dinosaurio hasta esta megafauna. Pero este fémur tiene 3 golpes muy claros en la cabeza del fémur, en la parte de la unión con los tendones. Y esto es un gesto humano. O sea, si no hubiera aparecido ninguna herramienta y solo nos hubiera aparecido esta cabeza de fémur con esos cortes, nosotros igual sabemos que es un sitio ¿cómo se llama? Paleoindio, arqueológico. Porque un animal no ataca a la cabeza. Un animal no ataca a la unión del tendón. Un felino ataca en la parte media del hueso. ¿Ya? El ser humano es el que con un tajador o con algo golpea en el tendón para destazar al animal. Entonces, eso es un gesto humano. Sin necesidad de tener herramienta, ya sabríamos que esto es un gesto humano. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Me están quedando 5 minutos para terminar esta parte. En la zona sur tenemos el sitio estrella. Y cuando digo sitio estrella es porque de verdad este sitio posicionó a Chile en la discusión mundial del poblamiento americano. Es el sitio de Monteverde, que está ubicado cercano a Puerto Montt, ¿ya? En un área cercano a un estero chiquitito, que es el que pueden ver ustedes ahí, que es una cosa así como muy modesta, que se llama el estero de Chinchihuapi. Este sitio, que al final lo trabajó, fueron descubiertos por unas personas que trabajaban ahí y que conocían a un gringo que estaba trabajando con comunidades mapuche, que era antropólogo, y tenía conocimientos de arqueología, que es Tom Dilgey, ¿ya? Y como conocían a un gringo que cachaba un poco la cosa, lo llevaron para allá, le dijeron, oye, aparecen unos huesos, unas cuestiones raras, tú que sabís de esto, ¿lo podéis mirar? Y ahí Tom Dilgey se consiguió un poco de financiamiento, hizo la excavación y salió con uno de los sitios más antiguos de Chile y uno de los sitios más antiguos de América, ¿ya? La fecha, que está absolutamente comprobada para Monteverde, tiene 14.000 años antes de Cristo, ¿ya? Es una fecha por lo menos 2.000 años antes que Clovis. Y está ubicado muy al sur, o sea, llegando casi al canal de Chacao. Entonces, no cabe en la cabeza que Clovis sea primero que algo que está 2.000 años antes y en el sur del continente. Entonces era como, aquí hay un problema. O la fecha de Monteverde está mala, o Clovis hay que replanteárselo. Adivinen qué era lo que abogaba la gente, los gringos. La fecha de Monteverde está mala. Y no solo el tema de la fecha, sino que todo el contexto de Monteverde está malo porque es muy raro el contexto de Clovis. Bueno, en la excavación de Tom Dilgey apareció también una fecha, una probable fecha cercana al 33.000 antes de Cristo, que en la actualidad todavía se está discutiendo, pero creo que hace como 4 años se volvió a excavar Monteverde y no tengo yo los datos exactos, pero parece que se está planteando como que es una fecha correcta, ¿ya? No está del todo comprobado, pero estén atentos porque en algún momento va a salir que Monteverde se nos va a tirar más para atrás, entonces va a tener ¿cómo se llama? Dos ocupaciones. Ahora, la ocupación interesante es la del 14.000, ¿ya? Pasemos a la siguiente.
¿Por qué es tan interesante y por qué generaba tanta duda? Porque la conservación de Monteverde es impresionante para ser un sitio tan antiguo, ¿ya? Y asociado con el Paleoindio. Ahí pueden ver una foto. Hay una cuerda vegetal anudada que se preservó en el sitio. O sea, podríamos hacer un estudio sobre el tipo de nudos que se ocupaban en... O sea, si hay una persona que aquí es scout, ¿ya? Y le interesa el tema de los nudos, podría hacer un trabajo sobre qué tipo de nudos ocupaban en el Paleoindio hace 14.000 años. Así, por ser, ¿ya? ¿Dónde encuentran eso en un sitio del Paleoindio? Imposible. Además, para esta época, estoy hablando de los años 80, 1980, que es cuando Monteverde salió a flote, y donde la discusión del poblamiento americano está así, pero era un hervidero, ¿ya? Todos los sitios del Paleoindio lo que tenían eran puntas de proyectil y huesos de animales. Entonces, claro, pues era como, los paleoindios cazaban y comían carne y no comían nada más que carne, porque están cazando animales y hay punta de proyectil. Y es como, y no se te ocurre pensar, bueno, igual había gente que lo pensaba, pero no están los datos, que también comían vegetales. Es que no está el dato. ¿Por qué no está el dato? Porque en general, en 10.000 años, cualquier cosa vinculada con la, con la materia orgánica más delicada, como por ejemplo la fibra vegetal, desaparece en, no sé, en 1.000 años. Imagínense en 10.000. Si la tierra es un poquito más ácida, chao, desapareció. Con suerte nos quedan los huesos, y los huesos que nos quedan son de estos huesos densos de animales grandes, porque huesos de pájaro casi no hay, por lo menos para el paleoindio. Entonces no comían pájaro, obvio que comían pájaro, pero el hueso es más delicado, no es tan denso. El hueso humano ya tiende a desaparecer. Entonces lo que nos quedan son los huesos de estos animales grandes que son sumamente densos. Entonces, ¿qué es lo que hace Monteverde? Monteverde plantea el uso del vegetal como un elemento central. O sea, es tan buena la conservación de Monteverde que, por ejemplo, abajo, fíjense abajo, tenemos un trozo de carne de gonfoterio preservado. Y hay una vista microscópica, o sea, se le pudo sacar un corte al, ¿cómo se llama? Al pedazo de carne de gonfoterio. ¿Ya? ¿Cómo se conservó la fibra? Yo aquí, y me van a disculpar lo poco científico, ¿ya? Pero yo creo que Monteverde es el cuevazo arqueológico, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Qué ocurre en Monteverde? Monteverde está al lado de muy cercano a un área de río, ¿ya? Y el sitio en sí se desocupó muy rápido y quedó lo que se conoce como la premisa Pompeya. Vale decir, casi intacto a como se usaba en la antigüedad. ¿Ya? En Pompeya, ustedes saben, pues, explotó un volcán y tapó toda una ciudad completa y la gente no se alcanzó ni siquiera a dar cuenta. Entonces la gente estaba durmiendo y ¡fum! Murió. Entonces la premisa Pompeya dice que el sitio tú lo estás encontrando intacto, como si estuviera en su contexto sistémico, vale decir, en su contexto de uso. Generalmente, todos los sitios que uno encuentra en arqueología no están así. Uno encuentra pedazos del sitio, destruido el sitio, se ha arrasado el sitio, o uno encuentra la basura o lo que uno va dejando en el sitio. En Monteverde parece ser que hay una cosa un poquito más de contexto sistémico, porque está, por ejemplo, el campamento, están las herramientas, ¿ya? Y encontramos este tipo de cosas que al parecer seguían en uso, ¿ya? Y hubo nuevamente, en los volcanes se agradecen en estos casos, hubo una erupción volcánica, ya estamos hablando de Chile, ustedes saben que en Chile los volcanes están a la orden del día, hubo una erupción volcánica que cubrió todo esto con ceniza, ¿ya? Entonces la ceniza, en el fondo lo que hizo fue neutralizar la acidez del suelo. Ya, al contrario de lo que uno pensaría, la ceniza lo que generó es
una neutralización de la acidez, y con el cambio de la ceniza y el cambio del terreno por toda esta erupción volcánica, el río comenzó a pasar arriba del sitio, pero el sitio estaba sellado por esta capa de ceniza. Por lo tanto, tenemos un sello, que es como que lo sella al vacío, y luego tenemos una preservación por frío, como si lo hubiéramos metido al congelador. Entonces, esas condiciones en ningún otro lado. Esto permitió que se conservara la fibra de las amarras. Se conservó un bolo de hojas de boldo masticadas. Y entonces parece que la gente de Monteverde tomaba hojas de boldo, las mascaba y generaba bolos y los guardaba en algún lado. Probablemente, no sé, para hacer algún tipo de... Voy a inventar, porque yo no tengo idea qué se puede hacer con eso. Pero, ¿se podría hacer algún tipo de chicha con hojas de boldo? Anda tú a saber, ¿ya? En el fondo, con la saliva, tiene que ver con un tema medicinal, claramente. ¿Ya? Entonces, encontrar ese tipo de registro en donde estamos encontrando que gran parte del consumo de Monteverde es un consumo vegetal, esta cuestión le volaba la cabeza a todo el mundo. Porque para esta época se pensaba que el cazador-recolector comía carne y punto. Entonces, todo este contexto hizo que los gringos reaccionaran, ¿ya? Y dijeran, no, pues, aquí el contexto está malo, no puede ser. Primero, porque el contexto es muy extraño, y segundo, porque no puede ser antes que Clovis. Bueno, pero se fecha de nuevo, antes que Clovis. Ahora, es interesante porque Monteverde recién fue aceptado en el fondo por la sociedad científica americana en general, y cuando estoy hablando de eso estoy diciendo por los gringos, ¿ya? Yo diría que alrededor del 2012, y el sitio fue descubierto en el 80 y tanto. Estamos hablando que pasaron más de 20 años, ¿ya? Para que un sitio que fue sumamente bien excavado, que es sumamente importante, 20 años de discusión para que dijeran, ya, sí, es paleoindio. Entonces, después de 20 años recién nos empezamos a replantear qué pasa con Clovis. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, para ir viendo algunas cosas. Otras cosas interesantes con respecto a Monteverde. Aparecieron sectores de apisonamiento de tierra con ceniza, ¿ya? Lo que genera una especie como de argamasa dura. Entonces uno puede ver estructuras construidas en el campamento, ¿ya? Entonces hay trozos de raíces, y junto con estos trozos de raíces, esta forma, que no sé si la logran ver abajo o al lado, ¿ya? Es una forma como se conoce como la del hueso de la suerte, o la estructura de estribo, porque tiene esta forma como de un palito con una U, ya que es como un hueso de pollo. Finalmente este hueso de la suerte del pollo, no se sabe para qué servía esta estructura. Y como ustedes saben, todo lo que no se sabe para qué sirve, ritual. ¿Ya? Ahora, interesante que esta estructura tiene una huella de pie humano, que es la que ustedes ven arriba. ¿Ya? Posiblemente servía como para quemar cosas o para ofrendar algo, pero no sabemos. No tiene ni un sentido una estructura así en un campamento. Pasemos a la siguiente. Cáchense la conservación de Monteverde. Abajo una reconstrucción de la National Geographic sobre cómo debió haber sido el campamento. Yo iría bastante acertado con esta forma de... Porque en el fondo era cosa de levantar los postes y yo armo cómo está el campamento. Y llego a tener... Es tan buena la conservación que tengo las estacas con las amarras de fibra vegetal que sostenían el campamento. O sea, eso no lo encuentro ni siquiera cuando yo me voy de campamento ¿cómo se llama? En carpa, y me vuelvo a instalar en el donde me instalé el año pasado, y ni siquiera encuentro las estacas que a mí se me perdieron. ¿Ya? Y aquí hay estacas que estamos hablando de 14.000 años de antigüedad. ¿Ya? Con el amarre más encima instalado. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de verdad de Monteverde, estamos hablando de un contexto único en el mundo.
Por eso no es casual que sea tan importante. ¿Ya? Y además, una cosa es el contexto y otra cosa es que Monteverde posicionó fuertemente ya la discusión de Clovis First y finalmente fue el argumento principal que lo terminó echando por tierra. O sea, acá en Chile le destruimos unas teorías a los gringos. Así de sencillo. Ahora, hay que decir que el que excavó Monteverde fue un gringo. Si hubiera sido un chileno, probablemente todavía no nos pescan. ¿Ya? Pero eso obviamente es ficción, no lo sabemos. Pasemos a la última para cerrar esta parte. A tener en cuenta, porque hay algunos textos que se han publicado, hay harto tema que ha salido, pero se está posicionando este sitio. El sitio de Pilauco. Partió, lo único bacán de Osorno, hoy que son, ya. No, los pasteles en Osorno también son ricos, ya, los cúchenes. Aquí están. Se podría hacer un estudio acerca de los volcanes en Chile y posibles erupciones en los últimos siglos y podrían salir sitios similares a Monteverde. Sí, pero creo que partir desde el volcán para ir a buscar el sitio, creo que está medio complejo, porque van a encontrar, o sea, todo Chile está lleno de erupciones volcánicas. La misma zona central está rellena por puro piso volcánico, aunque claramente es mucho más antiguo. Pero yo creo que lo que hay que hacer es empezar a buscar áreas como de pantano, o como decía Donald Jackson cuando estaba buscando los sitios del paleoindio de la zona de los Vilos, decía, si encuentras un sitio que tiene bonita vista, de seguro te encontrás con un sitio paleoindio. ¿Ya? Porque los paleoindios, de verdad, tienen súper buen ojo para elegir sitios con buena vista, porque en el fondo te permiten observar el movimiento de las poblaciones. ¿Ya? Donde hay turba, sí, pero no todos los lugares con turba son ocupados por sitios paleoindios, porque en el fondo la turba a veces es mucho más antigua que la ocupación humana. ¿Ya? Y no en todos los lugares donde hay agua, porque en los lugares donde hay agua lo que podía encontrar es un sitio de matanza, pero en general los sitios de campamento no necesariamente están cerca del agua. Porque, por ejemplo, si ustedes van a hacer campamento y se instalan al lado de un lago o al lado de un río, en la noche los mosquitos se los van a comer. Entonces tú te pones un poquito más lejos, en un sector más seco, pero que tengas acceso al agua. ¿Ya? Entonces ahí hay, ¿cómo se llama? Hay que tener como en cuenta ese tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, volviendo al tipo en la comunidad cahuéscar está ubicada en un sector que quieren explotar la turba. Bueno, aquí hablamos de las explotaciones que están marcadas acá por el sistema, ya son temazos. Pero en general las turbas y todas estas cosas de breas o cosas así son más antiguas que el paleoindio. Estamos hablando de Pleistoceno, pero más inicio del Pleistoceno. ¿Ya? Pilauco. En Pilauco partió Pilauco siendo estudiado como un sitio paleontológico porque aparecieron huesos de animales pleistocénicos. Y yo diría que hace unos 6 años atrás, 7 años atrás, empezó a tirarse la idea de que podrían haber temas de ocupación humana y se continuó la investigación y claro, el que busca encuentra, aparecieron elementos de ocupación humana asociados a estos huesos paleontológicos. Entonces, un sitio que se entendió al principio como paleontológico terminó siendo un sitio paleoindio, porque tiene ocupación humana. Cosas interesantes en Pilauco, aparecieron un montón de esferas de piedra, unas verdaderas bolas de piedra de aproximadamente unos 10, 15 centímetros de diámetro. Nadie sabe muy bien para qué se usaron, ¿ya? Pero están presentes y esas mismas bolas aparecen en otros sitios, pero ya no del paleoindio, sino que en Patagonia, qué sé yo, y no hay mucha claridad para qué podrían haber servido. Podrían haber sido boleadoras o andar a saber, pero no hay claridad. Y de las últimas investigaciones salió ahí una huella de pie humano también marcada en el medio de esta turba, en el fondo. ¿Ya? Y es súper interesante porque se ha hecho hasta la reconstrucción de la forma en que se hizo esta huella, porque si se fijan bien, está la huella clarita, se ve el dedo gordo de la huella y abajito del dedo gordo hay como una protuberancia, ¿ya? Entonces,
¿Por qué se da esa protuberancia? Bueno, se hizo la reconstrucción, porque cuando tú pisas en un pedazo de barro, el dedo gordo se hunde, se levanta, queda un pedacito que en el fondo, como se hundió en la tierra, como es barro, se chupa, te cubre el pie, y cuando tú lo sacas, eso que se chupó, que cubrió el pie, cae arriba de la huella que está marcado. Eso después en algún momento se secó, ya se cubrió por algún motivo y se preservó. ¿Ya? Esto, insisto, son cuevazos arqueológicos, ¿ya? No es un término técnico, pero no tengo otra manera de explicarlo, ¿ya? Hay harta gente que trabajó en esto, en general hay profesores, ¿ya? De historia, eh, porque igual Pilauco se convirtió en un momento en un sitio importante dentro de Osorno, ¿ya? De hecho, Pilauco se descubrió porque se iba a hacer aquí un condominio, que es más o menos como se descubren casi todos los sitios importantes en Chile, ¿ya? Porque como no hay mucha plata para investigar, ¿ya? Las, ¿cómo se llama? Inmobiliarias pagan un montón de plata por un sitio, empiezan a hacer el hoyo, aparece algo, se para y aparecemos los arqueólogos que somos el cachito para todo proceso de crecimiento económico de la población, ¿ya? Entonces, ahora, yo soy de la idea que no puede haber crecimiento económico si no tenemos un crecimiento cultural. Entonces, que se haga la investigación cultural y de arqueología nomás, ¿ya? Pero sí, pues nosotros somos el cacho. Eso, con eso termino, ¿ya? Bueno, en Pilauco también hay súper buena conservación de madera, ¿cómo se llama? De restos vegetales, etcétera, ¿ya? Em, cerremos esta primera parte de la clase, ¿les parece? Y nos juntamos son las 10:20. Hoy me alargué caleta, 50 minutos. Juntémonos en 10 minutos, ¿les parece? 15 minutos. A las 10:35 empiezo la segunda parte. A las 10:35 nos juntamos.